Hace unos años, los titulares de la prensa mexicana y las noticias internacionales destacaban un fenómeno que generó enormes expectativas: el superpeso. El peso mexicano había sufrido la mayor apreciación frente al dólar desde la implementación de un tipo de cambio libre, nada más y nada menos que un 13%, casi duplicando el récord previo de un 7,7%. Todo esto hizo que la popularidad de López Obrador se dispare, generando una oleada de optimismo sin precedentes hacia su figura. Sin embargo, algo ha cambiado. Tras el periodo electoral, el peso sufrió una de sus mayores caídas, cuando los comicios electorales dieron como resultado una contundente victoria de la oficialista Claudia Sheinbaum, algo que está levantando muchísimo revuelo en la prensa y entre los distintos analistas internacionales. El fin del superpeso es un titular que resuena con cada vez más fuerza y la gran pregunta es: ¿por qué ha caído tanto? ¿Debe generar tanta preocupación la victoria de Sheinbaum? A esas preguntas y muchas más vamos a responder en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿por qué se apreció tanto el peso mexicano en estos años? Algo que no vamos a responder en este vídeo, ya que tenemos uno dedicado solamente para esto. En resumidas cuentas, remesas del extranjero, las acciones del Banco Central de México y la entrada de inversión causada por el nearshoring. Pero hay una cosa que no hemos comentado y está dentro de la política llevada a cabo por el Banco Central de México, o mejor dicho, una consecuencia no deseada de su política, y es el carry trade contra el peso. El carry trade, también conocido como bicicleta financiera, es una estrategia que consiste en realizar una inversión en la moneda local con la finalidad de obtener un beneficio en una moneda extranjera. Es decir, compro cualquier otra moneda para ganar en pesos mexicanos. ¿Y cómo funciona eso exactamente? Pongamos el dólar como ejemplo. Ofrecía menos rentabilidad que el peso mexicano debido a que el tipo de interés que ofrecía el Banco Central de México era mayor al de la Reserva Federal. Los inversores tomaban prestados en dólares que tenían a un tipo de interés inferior y lo invertían en pesos, y la diferencia entre estos tipos de interés es la ganancia que obtenían. Por ejemplo, si el tipo de interés del dólar era un 2% y el del peso un 4%, ese 2% de diferencia era la ganancia que obtenían. Vale, esto de aquí está muy bien, pero ¿qué influencia tiene exactamente sobre el peso mexicano? Esto de aquí genera un efecto no deseado, y es que en lugar de atraer inversiones estables a largo plazo, lo que acabó atrayendo es más dinero caliente. Es decir, entrada de capital muy volátil que pueden entrar y salir rápidamente del país, aumentando la inestabilidad económica. Esto de aquí se confirma con el siguiente dato: el 78% de las transacciones de pesos respecto a dólares son especulativas. Solamente el 22% son atribuibles a exportaciones, importaciones, remesas e inversión extranjera directa. Y dentro de estas transacciones especulativas, la mayoría son a corto plazo. Vamos, que parte del rendimiento del peso se atribuye a la especulación, pero esto no es todo. El nearshoring esconde otro dato que debería levantar alarmas. Ese dato es que buena parte del flujo derivado del nearshoring proviene de empresas extranjeras que ya están establecidas en México. Y esto de aquí tiene una importancia capital, y es que en los últimos meses lo que ha entrado en México no es inversión extranjera nueva, sino que las empresas que ya estaban establecidas reinvertían lo que ganaban. Esto lo vemos claro en este gráfico. En rojo podéis observar la cantidad de inversión que proviene de reinvertir ganancias. En los últimos meses la nueva inversión ha tenido una caída alarmante. Creo que no hace falta explicar por qué debe preocupar que no entre inversión nueva en el país. Y esto de aquí va ligado a la gran pregunta de este vídeo: ¿por qué está cayendo el peso mexicano? La victoria de Sheinbaum no ha sido muy bien recibida por varias razones. Una de ellas tiene que ver con una de las reformas en el ámbito político electoral. Una de sus reformas tiene que ver con la reducción del número de diputados y modificar la forma en la que se van a asignar los escaños, dando prioridad a los diputados elegidos directamente por el voto popular. Esto de aquí ha sido interpretado como un detrimento de la división de poderes, generando dudas sobre el buen funcionamiento de las instituciones. Pero bueno, dentro de lo que cabe, esto es lo menos preocupante. Uno de sus proyectos busca establecer un sistema de salud que garantice la atención médica universal y gratuita, algo que no es nada malo, pero aquí es donde viene la gran pregunta: ¿y la plata? No se ha realizado ningún estudio fiscal sobre el posible impacto que pueden tener estas reformas, y hay incertidumbre acerca del origen del dinero para llevar a cabo
todo este proyecto. Y evidentemente, cuando hablamos de cotización de una moneda, la parte fiscal es crucial. Y si generas incertidumbre al respecto, no vamos por buen camino. Aparte de esto, se contempla un blindaje de los salarios para varios profesionales que están a los servicios públicos. Para ello, el proyecto considera una remuneración mensual mínima de 16.000 pesos para cualquiera de dichas ocupaciones. De nuevo, esto no es nada malo per se, el problema es de dónde sacamos la pasta. Pero es que aquí no terminan los problemas. Otro de los grandes proyectos de la nueva presidenta es el de prohibir el maíz transgénico en el suelo mexicano tanto para sembrar como para consumir. En México, los cultivos transgénicos más comunes son el maíz y la soja, representando aproximadamente el 70% de la superficie cultivada con transgénicos del país. Según un reporte técnico, bajo la esperada prohibición total del maíz transgénico para 2024, México podría enfrentar un gasto adicional de 4,4 mil millones de dólares en importaciones durante los próximos 10 años. Para los consumidores, esto se traduce en un incremento de los precios. Se prevé que el precio del maíz pueda subir en un 30% en el primer año de prohibición y un 42% en el segundo. Por no hablar de la evidente pérdida de empleos que esto puede generar, donde se proyecta una pérdida de unos 138.000 empleos. En resumen, más incertidumbre sobre la economía mexicana, pero es que aún faltan las reformas más polémicas. Una tendencia que ya había comenzado con AMLO es la de tratar de reemplazar las empresas privadas de energía por empresas públicas. La ley de la industria eléctrica permite a las empresas privadas operar en el sector, pero siempre con una participación menor que las empresas estatales. Todo esto ha generado una incertidumbre enorme en las inversiones privadas. En 2023, el valor de la inversión en energía por parte de empresas privadas en México fue de aproximadamente 3.800 millones de dólares, reflejando una disminución significativa comparado con los años anteriores. La inversión extranjera directa en el sector energético nacional experimentó una desinversión de 117 millones de dólares durante el año pasado, principalmente debido a la restricción del gobierno a la participación del sector privado en los servicios de electricidad. Es decir, desinversión e incertidumbre para una moneda no son grandes noticias. Pero ahora vamos con la última reforma y la más polémica, sin duda, que tiene que ver con el futuro del sistema de pensiones. El proyecto busca revertir las reformas en las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. En resumidas cuentas, buscan elevar el monto de las pensiones y crear un fondo para financiarlas. Ese fondo tiene la ambiciosa meta de proporcionar una pensión equivalente al 100% del último salario mensual del pensionista, con cierto límite que ronda los $987 mensuales. Y dentro de esas reformas se plantea obligar al sistema de Afores a transferir cerca de 2.000 millones de dólares al Fondo de Pensiones para el Bienestar, utilizando fondos provenientes de cuentas de retiro de trabajadores de 70 años que nunca han sido reclamadas. Y hablando de sostenibilidad, se estima que lo que quiera aportar el gobierno no cubriría ni la mitad de lo que costaría este sistema, generando una incógnita gigantesca acerca de la sostenibilidad del mismo. Toda esta volatilidad está generando una enorme incertidumbre. La meta era la de tratar de reducir el déficit público de un 5% del PIB a un 2,5%, algo que va a requerir una de estas tres cosas: recorte masivos de gastos, subidas de impuestos o que la economía crezca a unas tasas superiores a las que la está haciendo ahora mismo. Todas las políticas de gasto hacen que la opción de recortes no sea muy realista. La de subir impuestos, está el discurso típico de que lo pagarán los que más tienen, pero esto son los padres, y que la economía vaya a crecer a tasas más elevadas a lo que lo está haciendo ahora no es una proyección demasiado realista dada las condiciones actuales. Se estima un crecimiento económico entre un 2,5% y un 3,5% en el año 2024 y con una productividad laboral que apenas supere un 0,3%. Y todo esto teniendo en cuenta el endeudamiento propuesto por los criterios generales de política económica, que para los que me veáis desde España es algo así como los presupuestos generales del Estado. Vamos, o revientan las cuentas públicas o no cumplirán con muchas promesas.
Cuando haces promesas imposibles, los mercados te castigan. Un ejemplo lo tuvimos hace poco en el Reino Unido cuando Liz Truss anunció reformas fiscales que eran a todas luces imposibles de implementar. El peso mexicano se ha visto castigado por las promesas del nuevo gobierno. Tampoco es que sea aquí el fin del peso mexicano ni supone un cataclismo para la economía mexicana, pero sí un aviso a navegantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos. Un día más, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo.